el hombre pecó desde un principio, Jesucristo vino a redimirnos de la maldición de la ley, haciéndose por nosotros maldición, porque dice Gálatas 3, 13 y 14, ¿verdad? Que nos redimió de la maldición de la ley, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Entonces Jesús se hizo maldición para que usted y yo tuviéramos la vida eterna, la salvación de nuestra alma, ¿sí? Ahora, dice el santo San Juan, dice en el Evangelio de San Juan capítulo 1 versículos 12 y 13, dice que mas a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos no son nacidos de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Usted pensará, todos los seres humanos son hijos de Dios. No, fíjese que si usted lee la Biblia, y aún la Biblia católica, usted la lee y va a decir que cuando Jesús estaba discutiendo con los fariseos, o más bien los fariseos discutían con Jesús, ¿verdad? Les dijo: ustedes son hijos de su padre el diablo. Y decía: no, nosotros somos hijos de Abraham. Y les decía: si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían, pero ustedes me quieren matar a mí. Entonces, pues para ser un hijo de Dios o una hija de Dios, necesitamos recibir a Cristo en nuestro corazón. ¿Qué significa recibir a Cristo en nuestro corazón? Significa que nosotros nos rendimos al Cordero de Dios, que dejamos de ser egoístas o que dejamos de ser orgullosos y abrimos nuestro corazón reconociendo que somos pecadores, y nos recibimos al Señor Jesús. Le decimos: Señor Jesús, entra a vivir en mi vida. En Apocalipsis 3:20 dice la escritura, dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, entraré y cenaré con él esta noche. Entonces Jesús promete que si tú lo invitas a tu corazón, Él va a entrar en tu vida y te va a traer paz, que es lo que has estado buscando. Paz en tu corazón, sabiduría en tu alma, gozo en tu espíritu, ¿sí? Entonces hoy te invito a que tú hagas una profesión de fe. ¿Qué es una profesión de fe? Que digas: Señor Jesús, yo creo en ti, creo que tú eres Dios, que tú moriste por mí en la cruz del Calvario, y que mis pecados me han separado de ti, pero hoy me arrepiento, te pido que me perdones, ¿verdad? Como dice Primera de Juan capítulo 1 versículos 9 y 10, ¿verdad? Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, hacemos mentiroso a Dios, y yo no quiero hacer mentiroso a Dios. Entonces hoy te invito a que si tú quieres recibir un regalo precioso, un regalo de vida eterna, hoy levantes tu mano y digas: yo quiero recibir a Jesucristo en mi corazón. ¿Cuántos quieren recibir a Cristo en su corazón? Amén. Ok, entonces le voy a pedir que se pongan de pie, por favor. Pónganse de pie. Vamos a hacer esta oración. Y para las personas que nos están viendo a través de internet, también les invitamos a que hagan esta profesión de fe. Repita con su boca, no es con la mente, porque dice el santo San Pablo que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces yo necesito la salvación de mi alma. Usted también la necesita, ¿verdad que sí? Todos necesitamos la salvación de nuestra alma, amén. Ok, entonces por favor repita creyendo, cierre sus ojos, levante sus manos a Dios y dígale: Señor Jesucristo, hoy me arrepiento de todos mis pecados, te pido que me perdones, límpiame con la sangre que derramaste por mí en la cruz del Calvario. Hoy te pido que esa sangre me limpie de toda impureza, de toda iniquidad, de todo pecado. Señor, te entrego mi vida y abro mi corazón para que tú entres a vivir en mi vida. Te entrego las riendas de mi vida, las riendas de mi corazón. El día de hoy te reconozco y te confieso como mi único y suficiente Salvador, y te doy las gracias por el sacrificio de la cruz, tu sangre preciosa que derramaste por mí en la cruz del Calvario. Me está limpiando, me está sanando, me está liberando, y me presenta como un hijo o una hija delante de ti. Gracias por perdonarme,
Gracias por limpiarme. Gracias por ser mi Señor y mi Salvador. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Ahora yo sé que el día que yo muera, yo iré al cielo, porque así lo has prometido a todo aquel que cree en tu nombre. Amén. ¿Usted lo ha creído? Entonces dele un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Santo, santo, santo. Padre, en el nombre de Jesús, oro por cada persona que hizo esta oración y te doy las gracias, Señor, porque tú has escrito su nombre en el libro de la vida y yo sé, Señor, que han pasado de muerte a vida. En el nombre de Jesucristo, amén. ¿Qué pasaría si el día de hoy yo muriera? Por esa oración que cambia mi vida, me traslada, y por mi arrepentimiento me traslada al cielo. Amén. Si después hay dudas, al final las podemos contestar. Que Dios le bendiga. Tome asiento, por favor. Vamos a entrar a la palabra de Dios. Vamos a entrar a la palabra de Dios. Señor Jesús, mire, el domingo pasado yo compartí acerca de el Pentecostés, de la fiesta de Pentecostés, ¿sí? Las fiestas que instituyó Dios son muy importantes. ¿Por qué razón? Porque las fiestas, haga de cuenta que son como un calendario de parte de Dios. Son un calendario de parte de Dios para marcarnos ciclos, tiempos y temporadas. Ciclos, tiempos y temporadas. Dios no se mueve como el ser humano. Nosotros nos movemos por décadas. Bueno, sí lo puede hacer también, de hecho lo ha hecho, pero su movimiento que él hace es a través de ciclos, tiempos y temporadas, ¿sí? Así lo marca a través de la Biblia, ¿sí? Entonces estamos viviendo tiempos muy fuertes, muy difíciles. Estamos viviendo el final de los tiempos. En otras palabras, nosotros creemos que el Señor de nuevo vendrá con su gloria para juzgar a vivos y muertos y que su reino no tendrá fin. Pero antes de que venga el Señor, van a pasar eventos muy fuertes, y esos están descritos en el libro de San Mateo, capítulo 24, ¿verdad? Están ahí y también en el libro de Marcos, en los evangelios, están hablando de que aumentará la violencia, que habrá más maldad, que el amor de muchos se enfriará, ¿sí? Que el amor de muchos se va a enfriar, y que si fuera posible, aún los propios escogidos serían engañados. Entonces estamos viviendo tiempos peligrosos. Ahora, ¿qué solución? ¿Cuál es la solución? La solución no está tanto en la política, ni en la ciencia, ni en la sociedad. ¿Por qué? Porque ofrecen soluciones muy relativas. La solución está en la palabra de Dios. La solución está en Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Si nos pone, hermano Ricardo, la escritura de Éxodo, habla de las fiestas del Señor. Dice: 3 veces en el año me celebraréis fiesta. Esto lo está diciendo Dios, se lo está diciendo a Moisés. Dice: la fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Esta fiesta de los panes sin levadura es la fiesta de la Pascua, ¿sí? La que acaba de pasar, ¿sí? Dice: también la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores. Esta es la fiesta que se está celebrando, la fiesta de la siega o de la cosecha, ¿sí? Los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. Amén. Esta fiesta, que es la de los primeros frutos, que tiene que ver con la cosecha, esto que lo instituyó Dios en el Antiguo Testamento, quedó como una ley, y así lo hacía el pueblo
de Israel. Celebraba la fiesta de la cosecha hasta la fecha. Ellos llevan canastas, llevan frutos, ¿verdad? Y los adornan sus canastas muy bonito y las llevan y las ofrecen a Dios, ¿verdad? Pero ¿qué tiene que ver esto con nosotros que somos cristianos? Con nosotros que creemos en Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tiene que ver mucho, porque resulta que Jesucristo, cuando resucitó, Él dio una promesa a los apóstoles que está en Hechos 1:8 y dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dice que la iglesia recibiría poder. Amén. Entonces estamos hablando que el poder de Dios se manifiesta a través del Espíritu Santo en la iglesia. ¿Quién es la iglesia? ¿Quién es? Nosotros, porque somos el cuerpo de Cristo. Amén. Cristo es la cabeza, Él subió a los cielos, pero nosotros somos el cuerpo de Cristo. Todos los creyentes, todos los que creen en Jesucristo, los que viven de acuerdo a la voluntad de Jesús, esos son el cuerpo de Cristo. Entonces Dios dio un poder a la iglesia. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Entonces esta es una promesa de Jesucristo, y así fue cuando descendió al monte Sinaí y se encontró con Moisés y le dio las escrituras, le dio las tablas de la ley, le dio los mandamientos de la ley, los 10 mandamientos y otros mandamientos más que estuvieron escritos, los estuvo escribiendo Moisés. Entonces fíjese cómo Dios es puntual en sus citas. Dios es muy puntual. Primeramente, cuando el pueblo salió de Egipto, el pueblo de Israel sale de Egipto y entonces llega al monte Sinaí. Ahí desciende el fuego de Dios. Dice que se oía poderosamente, ¿verdad? El rugido, había truenos, había relámpagos, la nube que cubría el monte, ¿verdad? Y ahí estaba Moisés a solas con Dios, con el Padre Celestial. Ahí le estaba dando las leyes. Entonces queda instituido como una ley que se iba a celebrar ese día. Y en el Nuevo Testamento, una vez que Jesús fue crucificado, Jesús fue crucificado en el día de la Pascua. ¿Por qué razón? No podía morir en ningún otro día, tenía que ser en el día de la Pascua, porque para esto vino para ser sacrificado como el corderito, el cordero pascual, ¿sí? El cordero de Dios que quita el pecado del mundo, un corderito limpio, sin mancha, puro, sin ningún defecto. Así tenía que ser. Entonces en la Pascua Jesús es puntual en su cita y Él derrama su sangre. Entonces pasan 50 días. Eso quiere decir la palabra Pentecostés, 50 días, ¿verdad? Pentecostés, 50 días. Entonces 50 días después el Espíritu Santo viene. Jesús dio una promesa, porque los discípulos estaban tristes, quejumbrosos, porque sabían que Jesús se iba al cielo y los iba a dejar, pero dijo: no, porque yo les enviaré otro consolador. Yo les voy a enviar otro consolador, el Espíritu Santo. Entonces cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y vamos al siguiente versículo. Y de repente, dice, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Amén. Dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿En qué comenzaron a hablar? En otras lenguas. Dice ahí la Escritura, para ir un poquito más adelante, que había
judíos de todo el mundo conocido en aquel tiempo, ¿verdad? Había cretenses, había de Etiopía, de Cirene, dice, más allá de Cirene, había de diferentes partes del mundo, y entonces cada uno traía su propio lenguaje. Entonces los discípulos empiezan a hablar conforme al idioma de cada quien, alabando a Dios, y ellos lo entendían perfectamente. Entonces dijeron, ¿qué son estos? ¿Qué tienen estos? Estos son galileos, ¿cómo están hablando mi idioma? ¿Verdad? ¿Cómo yo puedo entender ese idioma? Y entonces se empezaron a burlar, dijeron, estos están borrachos. Y entonces se levanta Pedro y les dice, Pedro, no están borrachos. Lo que pasa es que así tenía que pasar, así tenía que suceder. Y perdón, hermano, no le di esta escritura, pero Hechos 2:19, Hechos 2:19, ahí vamos a ver. Entonces Pedro empieza a citar, si al 18 por favor, y del 18 bajamos al 17, perdón. Dice, entonces el apóstol Pedro empieza a citar al profeta Joel. El profeta Joel ya tenía muchos siglos de muerto, ¿verdad? Ya había vivido en el Antiguo Testamento, pero ahí estaba la profecía, y esa profecía del profeta Joel está vigente hasta el día de hoy. Mire, le voy a decir, y en los postreros días, dice Dios, esto lo dice el profeta Joel, estas mismas palabras usted las va a encontrar en el Antiguo Testamento, amén. Entonces dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. ¿Quiénes profetizarán? Vuestros hijos y vuestras hijas. Usted y yo vamos a profetizar, amén. ¿Cuántos quieren profetizar? Amén. Dice, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Ahora sí vamos al 18. Dice, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y luego al siguiente dice, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Y luego el siguiente dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna ¿en qué? ¿En qué se convertirá la luna? ¿Se acuerda que en el 2014 hubo 2 lunas de sangre? Y en el 2015 hubo 4 lunas de sangre. ¿Cuántos supieron de eso? Mire, aquí estábamos precisamente un domingo, salimos a ver las lunas de sangre, ¿verdad? Que pasaron en el 2014. Ahora le voy a decir algo. Las lunas de sangre solamente pueden ocurrir en las fiestas de Dios, no más. Solo en las fiestas de Dios es cuando ocurren las lunas de sangre, ¿sí? Y le quiero decir otra cosa. Este mes de mayo va a haber una luna de sangre el día 26, ¿sí? Entonces este mes de mayo está marcado por 3 eventos muy fuertes. Y le quiero decir algo. Israel es el reloj de Dios para todo el mundo. Usted está escuchando de la guerra que hay en Israel con Palestina ahora en el mes de mayo. Eso nos está hablando de que algo viene a la tierra. Ahora, coincide con el Pentecostés, que es la fiesta de la cosecha, y coincide con una luna de sangre. O sea, son 3 eventos en un solo mes, como también fueron 4 eventos proféticos el mes de enero del 2020. Yo les dije, mire, el mes de enero 2020 fueron 4 eventos proféticos que hablaban del final de los tiempos, y efectivamente en enero pasó, y para el mes de marzo, abril ya estaban cerrando todos los lugares por la pandemia, ¿sí o no? Ahora le estoy hablando de tres eventos que están sucediendo en este mes, que es el Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, que es la guerra de Israel, ¿verdad? Y que es la luna de sangre. La luna de sangre tiene que ver, ¿sí?, con el final de los tiempos. Aquí lo estamos viendo.
el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Amén. Esto nos está hablando del final de los tiempos, que los tiempos se están apresurando, los tiempos van corriendo. Usted no puede quedarse sentado, no puede quedarse callado, usted no puede quedarse nada más en la vida monótona, rutinaria que usted ha llevado. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que necesita conocer de la palabra de Dios, necesita conocer la salvación de su alma, y usted tiene que ser un factor de cambio para aquellas personas que no conocen de Jesucristo. Usted tiene que ir y predicarles el evangelio a toda criatura. Usted no necesita un púlpito como este, usted necesita la calle, usted necesita la casa, usted necesita una sala donde le abran la puerta y les pueda compartir de la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios no quiere que nadie se pierda. Dice la escritura, dice el apóstol Pedro, que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere mandar al infierno a nadie. La gente se va al infierno porque decide irse al infierno, porque decide ser rebelde, desobediente, decide ser orgullosos, ¿verdad? Porque deciden, o por ignorancia también se van, ¿sí? Pero Dios no quiere mandar a nadie al infierno. Dios quiere que todos sean salvos. Y usted va a tomar usted va a tomar una forma en que va a ser un factor de cambio para esa gente. Usted va a ir a compartirle el evangelio a toda criatura, ¿sí? ¿Cómo compartir el evangelio? Cuando usted le dice, mira, somos pecadores, tenemos que arrepentirnos de la vana manera que llevamos de vivir. Arrepintámonos. Dios nos está hablando a través de circunstancias, Dios nos está hablando a través de catástrofes, Dios nos está hablando a través de pandemias, a través de muchas cosas. Mire, los tiempos vienen fuertes y este tiempo es para valientes, y Dios no quiere cobardes. Yo les decía el domingo pasado que Dios no quiere cobardes, Dios quiere hijos valientes. ¿Cuántos valientes hay aquí? Pero de veras es valiente. Amén. Entonces tenemos que fajarnos los pantalones, ¿verdad? Y ir y predicar el evangelio a toda criatura, como lo dice la escritura. Necesitamos. Ahora, yo en mis fuerzas no lo puedo hacer, pero el Espíritu Santo me va a guiar, el Espíritu Santo me va a ayudar, el Espíritu Santo me va a fortalecer. Amén. Porque Dios no nos dejó solos, hermanos. Mire, Dios nos da las armas, nos da cómo defendernos, incluso cómo atacar, ¿sí? Yo ya le hablé de las armas de nuestra milicia, que no son carnales. Le hablé de la armadura de Dios, ¿sí o no? ¿Sí? Le hablé cómo puede vestirse. Vístase todos los días con la armadura de Dios. Ciña su cintura con la verdad. Vístase con la coraza de justicia. Calce sus pies con el apresto del evangelio de la paz. Tome el escudo de la fe, con el que puede parar todos los dardos de fuego del maligno. Póngase el yelmo de la salvación para proteger su mente, sus pensamientos, porque el diablo va a venir a atacarle con pensamientos malignos, con pensamientos de muerte, de depresión, de ansiedad, de angustia, de miedo, ¿verdad? Pero entonces, cuando usted tiene el yelmo de la salvación, va a pensar en lo verdadero, lo puro, lo honesto, lo amable, en lo que hay virtud alguna, en eso va a pensar. Amén. O sea, usted va a cambiar su forma de pensar por el yelmo de la salvación. Tome la espada del Espíritu. A ver, la espada del Espíritu es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Amén. Mire, en Lucas capítulo 4 y Mateo capítulo 4, cuando Jesús fue al desierto, fue a enfrentarse con Satanás, y el diablo le hablaba la palabra de Dios, y Jesús le contestaba con la palabra, y no lo pudo vencer. ¿Por qué razón? Porque Jesús mismo es la palabra. Jesús mismo es la palabra, y cuando esa palabra se mete al corazón de usted, es como una espada que usted trae aquí, que no le va a permitir. Entonces usted muere en la carne, pero vive en el Espíritu. Usted tiene vida eterna. Amén. No sé si me explico, pero bueno, es que esto está tremendo, está poderoso. Ahora, cuando usted tiene la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento Dios le dio a Moisés la palabra, pero no tenían al Espíritu.
Cuando viene en el Pentecostés el Espíritu, entonces ya está la palabra y el Espíritu. Entonces usted ya tiene la revelación de la palabra. Y esto es poderoso. Y eso es lo que el diablo no quiere, que usted tenga la revelación de la palabra. Cuando usted tiene la revelación de la palabra, las cosas se acomodan, ayuda para bien. Usted necesita tener la palabra con revelación. Mire, la gente busca información, la gente busca conocimiento. Pero yo le digo una cosa, que cuando usted tiene la revelación de la palabra, el Espíritu Santo le llena, le impacta, y entonces ya no es usted, es Dios en usted, la esperanza de gloria. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, es que esto está tremendo. Mire, cuando usted habla la palabra de Dios, hasta se rejuvenece. Cuando habla la palabra de Dios, se fortalece, y no importa las pruebas, no importa las aflicciones, usted va a vencer, porque la palabra le sustenta, la palabra le sostiene. Amén. Vamos caminando a Primera de Corintios, ¿verdad? Capítulo 12. Muy bien. Ahora, le voy a decir algo. Cuando Dios envía a su Espíritu Santo, le da regalos a usted. Diga, Dios tiene un regalo para mí. Diga otra vez, Dios tiene un regalo para mí. ¿Cuál es ese regalo? El primer regalo es Jesucristo, la salvación, ¿sí? Jesús en usted le cambia la vida. Cuando Jesús está en usted, cambia su manera de ser. Se le quita lo corajudo, lo corajuda, se le quita lo altanero. Ya no es tan áspero. Entonces ya es más tranquilo, ya tiene más sabiduría. ¿Sí o no? ¿Nos ha pasado? A todos nos ha pasado, ¿verdad que sí? Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios por los sinceros y las sinceras. Ok, entonces, pero aparte, mire una cosa. Dios derrama su Espíritu Santo, y cuando le da el Espíritu Santo, le da dones, regalos. ¿Cuáles son esos regalos? Vamos a ver lo que dice 1 Corintios capítulo 12, versículos del 4 en adelante. Dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu, aquí Espíritu está con mayúscula, está hablando del Espíritu Santo, es el mismo, aunque hay diversidad de dones o de regalos. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. ¿Cuáles son esos ministerios? Esos ministerios son los 5 ministerios que hay en la actualidad. En el Antiguo Testamento era un sacerdote, ¿verdad? Era el templo y era el que ministraba, ¿verdad? Pero ahora la iglesia fundamenta su gobierno en los 5 ministerios que están en Efesios capítulo 4 versículo 11, que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ese es el gobierno apostólico de la iglesia actual. Dice, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Vamos al siguiente. Dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y ahora viene aquí, dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Este es uno de los regalos del Espíritu Santo, palabra de sabiduría. ¿En qué consiste la palabra de sabiduría? La palabra de sabiduría es cuando una persona que tiene ese don le va a dar a usted una palabra sobre alguna situación en la que usted va a enfrentar un problema, y le está diciendo de antemano la solución. No es el don de profecía. No es el don de profecía. Pareciera, pero no es el don de profecía. Es palabra de sabiduría. Es algo que está enfocado hacia el futuro de otra persona. Incluso puede verlo como un letrero arriba de su cabeza, como letras, o puede ver como imágenes, ¿verdad? Esa persona que tiene el don, la palabra de profecía, de sabiduría, está viendo como hacia el futuro, y le está previniendo o le está dando una clave para que usted fluya en ese aspecto, ¿verdad? La palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia. La palabra de ciencia es más bien hacia el pasado, algo que pasó de niña o de niño, un abuso, por ejemplo, o un padre maltratador, ¿sí? Un padre alcohólico, y que vio que cuando le pegaban a mamá,
y entonces usted corría y se escondía abajo de la cama. Entonces, y eso trajo traumas a su vida, trajo esos traumas, y en esos traumas usted ha vivido y no ha sido sanada, ni ha sido liberada o liberado. Entonces usted necesita liberación ahí, ¿verdad? Pero entonces una palabra de ciencia le puede empezar a desatar liberación, hablándole de algo que pasó de niño o de niña, ¿verdad? Incluso a veces ni siquiera se acuerda ya de eso. Dice, según el mismo espíritu. Vamos al siguiente. Dice, a otro fe por el mismo espíritu. La fe, todos nacemos con una medida de fe. Diga, yo nací con una medida de fe. Todos nacemos con una medida de fe. Pero Jesús dice, si tuvierais fe como un granito de mostaza, le diríais a tu problema, quítate y échate al mar, ¿verdad? Le dirías así. Entonces, todos tenemos una medida de fe, pero la fe es como una liga o como un globito que le empieza a estire y estire y estire y estire, y al ratito ya está, mire, así, más grande. Ahora, ¿cómo se va a desarrollar esa fe? Por los problemas. Si usted no tiene problemas, no va a desarrollar la fe. Usted necesita problemas para desarrollar la fe. Por eso es que a veces dice, ay, ¿por qué tengo tantos problemas? Bueno, a veces porque no tiene bien organizada su vida, a veces porque usted mismo se buscó esos problemas, pero en otras ocasiones es porque Dios le quiere hacer crecer a través de la fe, quiere que su fe crezca. Amén. A veces porque uno se busca los problemas, pero otras veces no, es porque dice, yo no me busqué este problema, pero ¿por qué estoy teniéndolo? Bueno, es para que crezcas, para que desarrolles tu fe. Dios me dio una frase que dice que la fe son las pesas del gimnasio de la vida donde desarrollas el músculo de la fe. ¿Sí? Los problemas son las pesas de la vida donde desarrollas el músculo de la fe. ¿Sí? La fe es como un músculo. Si no lo desarrollas, no va a crecer. Si no lo ejercitas, no va a crecer. ¿Sí? Entonces, hay diferentes niveles de fe. Todos nacemos con una medida de fe, pero hay gente que tiene el don de fe. Es una fe que es más fuerte, más desarrollada. Entonces es aquella persona que te dice, a ver, yo quiero orar por tu problema, vamos a orar por tu problema, por ese problema que tú tienes, yo creo que tú vas a salir adelante de ese problema que estás viviendo. Y dice, ay sí, porque yo necesito a alguien que me ayude con este problema que yo traigo. Entonces hay alguien que tiene el don de fe y entonces se desarrolla eso, ¿sí? Por el mismo espíritu. Y a otro, dones de sanidades. ¿Sí? Hay gente que tiene dones de sanidades. Cuando oramos aquí por los enfermos, son sanados, ¿verdad? Y entonces el don de sanidad se ejercita, ¿verdad? Por el mismo espíritu. Vamos al siguiente. A otro, el hacer milagros, el don de milagros. Hay gente que tiene el don para creer en milagros, ¿verdad? Son dones. Ahora tú puedes tener 2, 3 o 4 dones, ¿verdad? Jesús tenía todos los 9 dones. ¿Sí? A otro, discernimiento de espíritus. ¿Qué es el discernimiento de espíritus? El discernimiento de espíritus es cuando alguien te está hablando y mientras te está hablando tú percibes, híjole, este trae un espíritu así de orgullo, un espíritu de seducción, un espíritu de pereza, ¿sí? O de un espíritu de muerte inclusive. Hay gente que trae el espíritu de muerte, ¿verdad? Porque se quiere morir, desea morirse, o nada más está pensando en la muerte, está pensando en que a cada rato se va a morir. Entonces hay un espíritu de muerte. Entonces un don del espíritu es el discernimiento de espíritus. Dice, a otro, diversos géneros de lenguas, cuando oramos en diversos géneros de lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas. Amén. Entonces son los dones del espíritu, ¿sí? Porque una cosa es orar en lenguas, pero otra cosa es interpretar las lenguas. Ok, ahora todo esto, estos regalos, le quiero decir, tienen una base fundamental, es el amor de Dios. Es el amor de Dios. Vamos a
Primera de Corintios capítulo 13, por favor. Ya vamos terminando. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, o sea, si tuviera el don de lenguas, ¿sí? Y no tengo amor, vamos a leerlo todos juntos, ¿qué le parece? 1, 2, 3. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Vamos al siguiente. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Amén. Entonces, aquí nos está dando el apóstol Pablo una lección de qué es el amor. O sea, si yo no tengo amor, si yo soy así como que, híjole, me sé la Biblia al revés y al derecho, pero no tengo amor, de nada me sirve. Porque la Biblia no es solamente para que la hables, es para vivirla. Este libro se tiene que vivir. Y cuando tú vives de acuerdo a la voluntad del Padre Celestial, el Señor te protege, el Señor es tu guardador. Cuando tú tienes un problema, cuando la gente viene a ti y te quiere molestar, te quiere asaltar, tú dices: yo habito al abrigo del Altísimo, moro bajo la sombra del Omnipotente, ninguna plaga tocará mi morada, ¿verdad? Entonces tú estableces una palabra. Cuando viene el asaltante y le dices: en el nombre de Jesús suelta ese cuchillo, y ese cuchillo se tiene que soltar en el nombre de Jesús porque tú lo crees. Amén. Como que no lo creen muy bien, ¿verdad? Pero cuando lo viven, si yo lo he vivido, si yo lo predico es porque lo vivo. Si no, olvídese. Entonces, usted a veces va a tener que pasar por esos peldaños de fe para que su fe sea pulida y sea aprobada. Amén. Gloria a Dios por las pruebas. Gloria a Dios por las dificultades, hombre. Los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Todas las cosas ayudan para bien. ¿A usted cómo le gusta? ¿Un pan sin hornear, todo pálido, como que le faltó horneado, está hasta chicloso? ¿O le gusta un pan bien horneadito? ¿Le gustaría ser usted un pan horneadito? Va a tener que estarse en el horno de fuego ahí, esperando hasta que suceden las cosas. Amén. Pero es un pan que vale. Amén. ¿Me explico? Ok. Entonces, ya el apóstol Pablo aquí adelante dice: el amor es sufrido. Sí, tiene sus bemoles, ¿verdad? Pero el amor dice que no es jactancioso, ¿verdad? Es benigno, es amable, ¿sí? Dice en 1 Corintios 13, dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, o sea, no se enoja, ¿sí? No guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Amén. El amor nunca deja de ser, es constante. ¿Qué es el amor o qué es amar? Amar es una decisión. Yo decido amar a mi cónyuge, yo decido amar a mis padres, yo decido amar a mis hijos, yo decido amar a mis seres amados, a mis seres queridos. Pero más que una decisión, el amor es la esencia fundamental de Dios, porque Dios es amor. Cuando Dios vive en tu corazón, el amor de Dios está en ti, la esencia de Dios está en ti, el amor de Dios está en ti. Amén. Entonces dice que, ya vimos los dones del Espíritu Santo. Esos dones son preciosos, son maravillosos, pero dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 14, capítulo 1, versículo 1 dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales. O sea, esos dones de los que yo les hablé, ¿verdad? El don de lenguas, interpretación de lenguas, don de profecía, don de milagros. Dice: pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Sí? Entonces, ¿usted puede profetizar sobre su vida? Sí. Cuando usted conoce
la palabra de Dios, cuando usted conoce el libro de la palabra de Dios, usted puede profetizar sobre su propia vida. Usted tiene dos opciones: que la vida le envuelva a usted en un remolino y lo lleve por ahí sin ninguna dirección, o que usted, a pesar de las tormentas, a pesar de los ventarrones, de los vendavales, de los tornados, usted empieza a profetizar sobre su vida y hablar lo que dice Dios que usted es. ¿Quién vale usted? O sea, ¿cómo es el valor que usted tiene delante de Dios? Eso quiere Dios, que usted hable lo que Dios habla. Mire, yo sé que aquí hay solamente gente que habla bien, pero allá lejos, ¿verdad?, hay gente que habla puras vigas, puras groserías, y le dice groserías a sus hijos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo los está deformando desde que son chiquitos? Porque le está diciendo que son, olvídese, así, de lo peor. Entonces los está deformando. Esos arbolitos los está enchuecando, porque ese hijo también va a repetir el mismo patrón de conducta, ¿verdad?, con sus propios hijos. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Edificar a los hijos a través de una palabra de fe, una palabra de bendición, una palabra de sabiduría. Entonces usted necesita también edificar su propia vida, ¿verdad? Cuando usted dice, híjole, qué mal estoy haciendo las cosas, bueno, recapacítelo, cambie su manera de pensar, pero entonces empiece a profetizar sobre su vida, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mayor es Cristo que está en mí que aquel que está en el mundo, ¿verdad? Empieza usted a profetizar: Señor, tú me amas, tú quieres que yo sea prosperado, que tenga salud, que prospere mi alma, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Por eso cuando usted viene a la iglesia, usted viene a aprender ¿qué? Cómo vivir mejor. Usted va a saber cómo vivir mejor cuando conoce las reglas de la vida, porque es como si usted se pusiera a manejar y no conoce qué significa la luz verde del semáforo o la luz roja del semáforo. No sabe lo que significa lo que es la línea amarilla, o que se circula por el lado derecho, ¿verdad? Porque si usted circula por el lado izquierdo, pues va a chocar. Entonces usted necesita conocer las leyes de tránsito, así también necesita conocer las leyes de la vida. En este libro, en el libro de la palabra de Dios, aquí están las leyes de la vida para que usted tenga un éxito en su futuro. Y entonces usted va a empezar a cambiar sus palabras. Las palabras son semillas, las palabras son semillas que usted está plantando cuando usted está hablando palabras, porque dice Proverbios 18:21, dice: la muerte y la vida están en poder ¿de qué? Del corazón, de la mente, ¿de qué? De la lengua. Fíjese nomás qué poderosa es la palabra. Cuando usted habla palabra de bendición, usted bendice, pero cuando usted habla palabra de maldición, maldice. Y maldecir es enchuecar, es torcer el camino. Vea qué terrible es, ¿sí? Cuando una persona dice ojalá y te mueras, realmente lo está matando, ¿sí? Esas son palabras asesinas, porque no sabe si lo va a volver a ver o no. Entonces es importante que sembremos palabra de bendición a nuestra vida y a los demás.